Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy nos vamos a enlazar hasta el Perú. Ahí se encuentra Gabriel Cardona, mejor conocido como el Niño Nuevo. Con él estaremos conversando sobre todo lo que tiene que ver con el asunto de las profecías, el futuro, nuestro futuro, el futuro de la Tierra, a partir de esta información que se ha venido generando a lo largo de la historia de la humanidad. El visualizar, el entender, el comprender precisamente eso, el futuro. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor, bueno, pues en Twitter me encuentran como @JohananDíaz, ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla, a través del Instagram. Usted me encuentra como Johanan Díaz, el Facebook es como... Me encuentran como Johanan Díaz Oficial, Johanan Díaz Oficial. Así que la invitación para que desde este momento ya se integre, ya se involucre, ya esté muy al pendiente con todo lo que les tengo que mostrar aquí en la Insólita Experiencia. Y la www.insolitaexperiencia.com es la página desde donde ustedes pueden hacer contacto directo con un servidor y estar en constante comunicación, que ustedes vayan conociendo todo lo que implican pues estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. Así que bueno, pues ahí lo tiene usted. Esas son las vías de contacto para esta tarde noche allá en América, y que de verdad yo les agradezco enormemente que estén aquí todos muy al pendiente de todo lo que implica pues este gran tema que siempre nos llama la atención, el futuro. ¿Qué debemos de entender por el futuro? ¿Por qué siempre nos da miedo hablar del futuro o la información que se pueda generar en ese futuro? Bueno, pues vamos a enlazarnos en estos momentos hasta el Perú. Ahí se encuentra don Gabriel Cardona, mejor conocido como Niño Nuevo. Gabriel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Johanan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Bueno, y muy contento por participar aquí en Insólita Experiencia contigo. Pues al contrario, de verdad que yo te lo agradezco enormemente que estés aquí con todos nosotros y que nos ayudes a entender, Gabriel, ¿por qué le tenemos tanto miedo al futuro? ¿Por qué cuando hablamos de profecías pareciera que recorre un escalofrío por nuestra espalda y siempre pensamos que todo va a ser malo, que todo tiene que terminar en una catástrofe? Es una situación lamentable, pero con el trabajo que estamos haciendo de difundir el conocimiento, depurándolo de tantas creencias, tanto fanatismo y tanto miedo, pienso que por fin las personas van a poder acercarse a esta información con una óptica más objetiva y más centrada en poder comprender qué es lo que está allí. Considero que el grave daño que se ha hecho es respecto a la ignorancia o debido a la gran ignorancia que se tiene acerca de este conocimiento. Y desafortunadamente las religiones han hecho su parte utilizando las profecías para poder infundir temor en las personas. Al día de hoy, la gente cree que profecía equivale a fin del mundo, fin de la humanidad, fin de la existencia de la vida, y no a un gran plan de supervivencia que entregaron los hombres de las estrellas, advirtiendo que sería entendido en este final de los tiempos por unos hombres que son especiales por tener la inteligencia y la nobleza para poder acercarse a este conocimiento y comprenderlo. Uno de los principales personajes a lo largo de la historia en Latinoamérica que su trabajo le ha dado la vuelta al mundo, Gabriel, ha sido Benjamín Solari Parravicini, del cual eres tú una persona que está difundiendo mucho todo el trabajo, todo lo que él hizo a través de estas psicografías. Él visualizaba un futuro completamente distinto al que nosotros estamos mirando en estos instantes, en nuestro presente. Es decir, pareciera que la configuración de la Tierra es completamente distinta. Las profecías de Benjamín Solari Parravicini son, digámoslo así, son un gran mapa de navegación y es una fortuna que podamos tener esa guía de esas profecías. Si ustedes analizan la vida de Solari, él desde pequeño fue contactado por una inteligencia de otro lugar, a la cual él le llamaba su ángel tutelar o incluso su pequeña voz, que le advertía y le decía que debía escribir y dibujar una serie de cifrados que serían profecías que finalmente se convertirían en la guía para un tiempo final.
Es por eso que yo estoy dando a conocer su trabajo al mundo entero. Sus profecías están en pleno cumplimiento. Tengo un archivo de más de 5.100 profecías de él que, por supuesto, representan una serie de acontecimientos que ya han sucedido y otra serie de acontecimientos que están por suceder. Pero él es uno de los profetas que más advierte de un plan muy bien orquestado por las mismas inteligencias que han traído la profecía a la tierra, y es un plan de supervivencia. Advierte, por supuesto, en varias profecías que el átomo reinará. No se ha cumplido plenamente aún, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por el uso de bombas nucleares, sino de la advertencia en varias de ellas de una tercera guerra nuclear, comenzada por lo que él denomina los amarillos, que serían los orientales, y que al mismo tiempo seres de las estrellas tienen un plan ya determinado de supervivencia y de auxilio a toda la humanidad en ese momento, pero al mismo tiempo también depende de que la humanidad crezca en un nivel distinto de inteligencia y de conciencia para que pueda comprender el plan y asumir las responsabilidades que le competen de acuerdo a ese mismo plan. Dentro de esas psicografías también tenemos que él se refiere a los extraterrestres como, o los objetos donde ellos se desplazan como los astronavegos. ¿Qué nos puedes hablar sobre estas naves, los seres? Porque también se refería a los intraterrenos. Así es, y tendríamos que explicar que son dos tipos de fuerzas que se encuentran en el planeta. Vamos a decirlo claramente. Hay dos fuerzas que se encuentran en el planeta Tierra y ambas fuerzas son extraterrenas. Y el hombre del planeta Tierra se encuentra en la mitad de esas dos, con la lamentable situación de no conocer plenamente ninguna de las dos. Una es la fuerza de la luz y los hombres de las estrellas que pertenecen a ella, y otra es una invasión extraterrena que está aquí. Parravicini identifica plenamente a ambos. Y el ser humano que está en la mitad no lo hace. Por eso dice que es luz, como ciertamente los seres humanos tenemos en esencia y en origen esa fuente de luz, pero confundidos buscan las tinieblas que se disfrazan muy bien y son expertas en disfrazarse de luz, especialmente estos extraterrestres de los cuales estamos hablando. Los astronavegos, o lo que él denomina en una profecía el naviero astral azul. Estamos hablando de naves, estamos hablando de seres que se mueven en naves. Son los que han venido al planeta Tierra y han traído este conocimiento que no tiene que ver con religiones, que no tiene que ver con creencias, y sí con una alta inteligencia de la cual procede y con la alta inteligencia que el ser humano de la Tierra debe despertar para comprenderlos. Y eso está sucediendo en este momento. Ahora, dice una específicamente, el naviero astral azul demostrará la existencia de Dios con arduo empeño. El naviero astral azul hablará de millones de mundos habitados, de la creación del universo, y le dirá al hombre, todo es obra de Dios, como tú lo eres, hombre terreno. Deja ya el fetichismo, el afán de nuevos dioses y de religiones nuevas. Aprende a ser de Dios y serás. Y esa profecía, siendo muchas las que hablan de navieros, es muy específica con respecto a la misión de estos seres que vienen de otros lugares, con respecto a su propósito aquí en el planeta. Vienen a enseñar acerca de algo que la humanidad ha buscado incansablemente y de forma natural. ¿Quién es Dios? Y por supuesto que es natural buscarlo, porque todos queremos saber nuestro origen. Todos necesitamos saber el propósito de nuestra existencia y cuál es la inteligencia detrás de toda la vida que existe. Es decir, que ese Dios no se conoce bien aquí en la Tierra. De hecho, aquí hay un montón de dioses que tienen que ver es con esa rebelión extraterrestre de la cual habla Parravicini, que son intraterrenos. Tienen bases en una corteza interna que tiene el planeta Tierra, puesto que nosotros estamos en la externa, pero la Tierra tiene una corteza interna que es habitable y en la cual estos seres indeseables y destructivos se han refugiado. Quiere decir que si estos hombres de las estrellas vienen a enseñar acerca de Dios, y según Parravicini, lo conseguirán porque habrán hombres que nacerán de nuevo gracias a ese conocimiento de un Dios verdadero
que está dentro del corazón y que es la inteligencia detrás de cada partícula de vida en el universo. Cuando el hombre lo conozca plenamente y lo sienta por dentro, será ese nuevo nacimiento anunciado en muchas profecías. ¿Esta misma información va enfocada entonces a un autoconocimiento o está enfocado a conocer a un 100% la materia y cómo funciona? ¿Cómo debemos de entender o de interpretar esa información que deja Benjamín Solari Parravicini? Bueno, debemos entenderla desde un plano espiritual y no material. ¿En qué sentido? Evaluemos la naturaleza humana del ser, de nosotros mismos. Nosotros nos manifestamos con un cuerpo de carne que efectivamente tenemos, pero el ser humano no es simplemente un cuerpo de carne que deambula, que nace, crece, se reproduce y muere, trabaja, respira y come, y en ese lapso de tiempo que es bien cortico, pretende acumular la mayor cantidad de materia que pueda antes de morirse, porque desafortunadamente ese es el paradigma de la vida y del éxito de un ser humano que pasa por este planeta Tierra. ¿Qué dicen las profecías? ¿Qué dice Solari a través de todo este mensaje? Que el ser humano, si bien se manifiesta materialmente a través de un cuerpo físico, es espiritual, puesto que el cuerpo no representa en sí la vida real, lo cual compagina con conocimientos que han entregado pleyadinos y que está en la lógica de la lógica. Significa que nosotros somos seres espirituales antes que materiales, y todo el conocimiento de las profecías, por esa razón, es un conocimiento espiritual y hay que discernirlo espiritualmente. La inteligencia es espiritual, no es mental. La sabiduría llega a desbordar el espíritu en nueva inteligencia, o sea que no es mental. ¿Qué han hecho estos invasores extraterrestres que están aquí en la Tierra? Han convertido al hombre en un ser materialista. Han hecho que el hombre tenga en su pensamiento la idea de que la vida se basa a través de la materia y de la acumulación de la materia, poniendo, por lo tanto, muchas veces por encima de la propia vida, las posesiones materiales. Se puede notar, por ejemplo, cuando hay grandes catástrofes, en las escenas desgarradoras del huracán Katrina hace ya varios años, cómo personas con el agua hasta el cuello tratando de salvarse, lo tratan de hacer con su televisor a cuestas, porque además de salvarse a sí mismos, quieren salvar sus pertenencias porque se esforzaron mucho por tenerlas. Pero al mismo tiempo eso revela que la vida está sujeta a posesiones materiales y esto no es algo natural en los hombres que habitan el universo, porque ellos son espirituales. Eso quiere decir entonces que el ser humano va a descubrir una gran verdad espiritual en este tiempo que va a estar muy lejos de la mística malentendida, muy lejos de la religiosidad y muy cerca o totalmente centrada en su propio conocimiento de su propio interior, de quién es y de cuál es su identidad. Muy bien. Tenemos también dentro de todo este aspecto que Benjamín Solari Parravicini es conocido como el Nostradamus de América, que así lo bautizó don Fabio Serpa. Y tenemos que Benjamín Solari Parravicini fue un personaje muy conocido, pero que realmente hasta después de los actos terroristas allá en Nueva York, fue cuando realmente toda su obra se conoció a nivel planetario. Partiendo de esto, Gabriel, ¿cuál consideras que realmente sea el trabajo y la importancia de Benjamín Solari Parravicini, pero para nuestro tiempo, para el 2019? Es muchísima, por todo lo que estamos hablando y bueno, la verdad sería por muchas cosas más que tendrían que ver con todas las profecías que él ha dicho. Él ha sido bautizado el Nostradamus de América porque podríamos decir que comparte con Nostradamus el hecho de que sus profecías tienen gráfico y tienen texto, semejante a las profecías de Nostradamus, que también sabemos que pintó y también dejó lo que se denominan las cuartetas. Quiere decir entonces que Parravicini, en su estructura de cómo recibió el mensaje, era un mensaje que tenía un gran encriptado, puesto que además del texto profético, este texto era complementario a un gráfico que en el mismo gráfico revelaba una profundidad de información mucho más amplia que la que el mismo texto pudiese revelar. Es por eso que lo catalogan de esa manera. Y claro,
La razón por la cual se conoció o se le prestó más atención al trabajo de Parravicini a partir de situaciones que ocurren a nivel social es porque estas situaciones despiertan en las personas una necesidad de comprender lo que está sucediendo. Le puedo poner, por ejemplo, lo siguiente. En el año 2016 yo publiqué un video en YouTube acerca de cómo sería una tercera guerra mundial e hice un estudio de la escala de destrucción de las bombas actuales con relación a las bombas de 1945. En primera instancia, ese video no tuvo muchas vistas y no tuvo mucha relevancia, pero resulta que en el mes de abril de ese año, creo que fue en el 2017, perdón, se desató una pelea que puede ser muy bien recordada, hasta por redes sociales se pelearon, entre el líder de Corea del Norte en Pyongyang y el jefe central de los Estados Unidos, Donald Trump, y generó una tensión a nivel mundial, puesto que se amenazaban nuclearmente ambas partes. Y eso despertó en las personas una necesidad de comprender y de saber qué es lo que pasaría si llegase a suceder que estos dos señores enfrentaran a sus países y a todos los demás en una gran confrontación nuclear. Y a partir de ese momento, ese video comenzó a tener muchas visualizaciones porque tenía información que permitía comprender cómo sería si esto llegase a suceder. Eso fue lo que ocurrió con Parravicini y podría ser, lamentablemente, pero podría ser, o es más, va a ser que muchas personas se interesen finalmente en las profecías y dejen de menospreciarlas y se aboquen a comprenderlas en el momento en el que la tierra se mueva o en el que se desate una guerra que ya ha sido anunciada como algo inminente pero que debe ocurrir, o en el que algo de aquello que tanto hemos anunciado a través de estos medios, no con el afán de generar temor en la gente, sino con el afán de dar una voz de alerta y de decirle a las personas que se deben preparar con un conocimiento real y no con base en creencias y letanías, entonces posiblemente las personas escuchen esta información. Eso es algo semejante a lo que ocurrió con Parravicini en el aspecto que me preguntas. ¿Por qué estamos tan interesados por el futuro? ¿Qué es lo que genera en el ser humano el conocer lo que va a suceder mañana, el siguiente mes, dentro de 10 años, dentro de 100? ¿Qué es lo que nos genera ese gran interés? Hay algo natural en el ser humano, como ya lo expliqué, pero lo voy a ampliar. El ser humano necesita en su esencia conocer quién es, lo necesita, es un anhelo profundo y natural de su espíritu. Necesita, por lo tanto, comprender la raíz de su historia y de su procedencia, el origen y su procedencia, pero al mismo tiempo necesita comprender y anhela comprender cuál es su proyección o su propósito de existencia en un futuro. ¿Por qué el ser humano anhela esto, pero no tiene respuestas al día de hoy? Y puede estar sujeto a muchos engaños tratando de buscar respuestas de esa categoría. Porque el sistema actual no está diseñado para que el ser humano encuentre esas respuestas que necesita naturalmente encontrar. El sistema actual son 4 poderes que gobiernan el mundo, que son precisamente lo que anunció Daniel 600 años antes de Cristo, cuando interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, una gran estatua de cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de barro que sostienen la estatua, y esos serían los 4 poderes que dominan el mundo en este tiempo final, puesto que esa visión, como bien lo dijo Daniel, es para los tiempos del fin. Y ese sistema no está interesado en que el hombre tenga un desarrollo espiritual y un alto nivel de inteligencia y de sabiduría. Por el contrario, el sistema está interesado en que el hombre viva sumido en un montón de vicios, en un montón de situaciones que le impliquen estar esclavo a un trabajo, en un montón de anhelos y de metas personales involucradas a la tenencia de materia o a la tenencia de prestigio a través de diferentes títulos que pueda conseguir. Es decir, en torno a un mundo
que no es espiritual. Por lo tanto, esas respuestas no las encuentra allí. Pero como el hombre necesita, entonces va a las religiones. Y en las religiones tampoco la encuentra, porque si fuese que la encontraran, no habría 4.200 religiones registradas en el mundo. Habría una sola que le daría respuestas a toda la humanidad. Pero tampoco sucedería que hay personas que van de una en otra, en otra, en otra, en otra, y las miran todas y al final siguen con el mismo vacío interior en sus corazones por no haber hallado la respuesta. ¿Qué significa esto? Que el ser humano nació para ser eterno, no para ser mortal como se nos ha enseñado, porque si fuera mortal por naturaleza, no le interesaría en lo más mínimo saber qué va a pasar o 50 o 100 o 1000 años después, o no se interesaría en las profecías o en el futuro. Pero como tenemos una raíz de espíritu que es un medio de supervivencia, que no está medido por el tiempo que este cuerpo dura, sino por el aprendizaje que el espíritu pueda tener en el futuro, es que nosotros nos abocamos a buscar respuestas que nos permitan entender quiénes somos en ese futuro que indudablemente vamos a caminar. ¿Quién es el niño nuevo dentro de las psicografías y el trabajo de Benjamín Solari Parravicini? Esa es una excelente pregunta porque me permite clarificar cuál es el trabajo que estoy realizando en este momento ante el mundo. El niño nuevo es una profecía que está sostenida en 15 profecías de Benjamín Solari Parravicini, pero al mismo tiempo, y cotejándola con otras profecías, tiene que ver con el nacimiento de un hijo varón en el Apocalipsis 12, que nace de una mujer que da a luz. Es una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Y eso está considerado en una profecía del niño nuevo. Eso significa que no se trata solamente de un hombre, se trata de una humanidad naciente en este tiempo final, porque esa mujer de Apocalipsis es esta humanidad del planeta Tierra. Y ese hijo varón que da a luz para Dios y su trono es ese hombre nuevo que nace por efecto de un gran conocimiento de la verdad que ha sido impartida hace mucho tiempo por estos hombres que han traído las profecías y por el mismo Jesús, que no vino a fundar ninguna religión, pero que sí vino a entregar un poderoso conocimiento de quién es el verdadero Dios que tanto anhelamos encontrar y que está por dentro del hombre. Es decir, que el niño nuevo, en la gama de profecías que todos pueden investigar porque son públicas en el Internet, verán que hay algunas de ellas que clarifican lo siguiente. El niño nuevo hablará sin temor a ser juzgado y con alta eficiencia y seguridad de espíritu, de millones de mundos habitados, de la creación del universo, de la verdad de Dios y de la realidad del ovni. El niño nuevo sabe, profecía de 1972. Otra que es compatible dice que el niño nuevo habla del hombre interplanetario, del hombre materia, antimateria, del robot, de la nave voladora y de la misión de los seres astrales, no del astral de la dimensión de estos espíritus de aquí de la Tierra, sino de los astros, seres de otros mundos que vienen aquí. Y expresará claramente que estos seres son misioneros de Dios, puesto que si Dios o esa gran conciencia creadora es la autora de toda la vida en el universo, pues entonces no es el Dios para la Tierra, es el mismo Dios que tienen en el otro planeta de allá, en el otro de allá y en el de allá, y todo el hombre universal que pobla el universo tiene y conoce a exactamente el mismo creador que aquí en el planeta Tierra no se conoce bien y por eso es que hay tantas creencias. Pero si se conociera, no sería necesario creer porque se sabría. Ese es el niño nuevo, un hombre que transmite un mensaje para que el hombre entienda que lo que está buscando por fuera lo tiene por dentro y se llama Cristo o se llama yo soy o se llama el poder del verbo, que es la identidad plena de quién se es, de dónde se vino y para dónde se va. Ese es el niño nuevo y esa es la responsabilidad que yo he asumido a este tiempo final. Ahora, como hay otras profecías que advierten del nacimiento del niño nuevo y del nacimiento de una nueva humanidad o un hombre nuevo, quiere decir que a partir de la divulgación de esta información, que es un plan dentro de esas profecías, muchos niños nuevos van a aparecer. Muchos
hombres, muchas mujeres que van a nacer de nuevo, que van a dejar de ser ese hombre viejo lleno de vicios y de cosas que lo avergüenzan y de errores y fallos en sus vidas, y van a comprender el conocimiento que los limpia para que puedan redimirse y convertirse en ese ser semejante a toda la perfección de la vida y las leyes eternas que sostienen la creación entera. Entonces, ese es el niño nuevo y por eso tengo que hablarle al mundo de extraterrestres y de Dios. No me interesa demostrarle a nadie la existencia de los extraterrestres. No me interesa hablarle a nadie acerca de las tuercas y los tornillos que componen las naves u ovnis que aparecen en la Tierra. Me interesa es decirle a la gente que esos hombres de las estrellas han traído un conocimiento del cual no se ha puesto atención porque toda la atención se ha centrado en las naves, pero no en el conocimiento que puede ser en definitiva lo que es realmente útil para la inteligencia humana. Ese conocimiento es el que se tiene que conocer el día de hoy y es el que habla de Dios que ellos han venido a enseñar aquí a la tierra. ¿Quiere decir entonces que los extraterrestres también hablan de Dios? ¿También les interesa? ¿También lo tienen presente quizá en su vida diaria? Tengo que responder entonces esa pregunta acudiendo a un mensaje que fue transmitido por hombres de las Pléyades a un contacto en 1973 en Bogotá, llamado Enrique Castillo Rincón. Estos hombres le dijeron a este personaje lo siguiente: el mayor descubrimiento que harán ustedes en el planeta Tierra será el de conocer a Dios sin las limitaciones e imposiciones que le habéis impuesto y a la que lo habéis sujetado. Nosotros no necesitamos creer como vosotros en la tierra, porque nosotros lo conocemos. Vive en nuestro interior, sabemos de él y por eso hemos venido a enseñarle al hombre de la tierra que anda perdido por causa de ese olvido a ese Dios verdadero. Habla entonces también el mensaje de las estrellas en un texto apócrifo, que es el libro secreto de Juan, el cual pueden investigar porque es público, aunque el Vaticano no quiso incluirlo en la Biblia para que ustedes no se dieran cuenta de esta información. Dice que el Padre Eterno es inconmensurable, es insondable, es imperecedero, es inmedible, es incluso incomprensible, puesto que nada lo ha podido ni medir, ni sondear, ni nada. No se puede representar bajo ninguna figura, estampilla, fotografía o escultura. Es imposible. La única manera de conocerlo es a través de toda la creación, porque Él mismo es la creación. Y de no haber sido por Jesús que vino a la tierra para enseñarlo, no se podría comprender lo incomprensible. Quiere decir que el mensaje de Jesús es el mismo de los pleyadinos, es el mismo de Parravicini, es el mismo de todas las inteligencias que han transmitido la profecía, porque sí, todos los seres de las estrellas que no tienen una rebelión allá en su planeta, que no han olvidado quiénes son, que no encarnan olvidando qué encarnación tuvieron inmediatamente anterior, sino que están plenamente conscientes de lo que son, han sido y serán, conocen perfectamente quién es lo que aquí llamamos Dios. Olvidé clarificar que ellos no le llaman Dios. Ellos explicaron a Enrique que cuando se refieren a él, utilizan la palabra innominado. Significa el que no tiene nombre, el que no tiene fin, el que es eterno. Y tienen un diálogo constante con él en su propio interior, puesto que él habita en el corazón de todo hombre. Y aquí en la tierra también es así. Él habita en el corazón de los hombres, aunque no lo sientan. Ese es el problema. Hay que empezar a sentirlo, no como una creencia mística, sino a partir de un gran conocimiento de la realidad de lo que Él es. Muy bien, regresemos ahora un tanto para a lo de Benjamín Solari y Parravicini y luego nos vamos, me gustaría que nos fuéramos con lo de los pleyadianos. Nos hablas de 5,100 profecías que tú aseguras que has logrado reunir. ¿Todo esto lo logras a través de qué? ¿De libros, de revistas, de internet o cómo? ¿Cómo es ese proceso de investigación y de estudio, análisis para llegar a conclusiones, Gabriel? Sí, indudablemente implica una gran investigación. Bueno, yo ya llevo 15 años investigando esto y he tratado de reunir toda la información que he podido durante este tiempo
de distintas fuentes. Las profecías han sido transmitidas en diferentes épocas, en diferentes lugares y a diferentes civilizaciones, no solamente a hombres como Nostradamus, Parravicini, sino civilizaciones enteras que han convivido con hombres de las estrellas desde hace miles de años. Tenemos las crónicas de Akakor, de este periodista alemán Karl Brugger, que fue asesinado en Brasil y que especificó que los Uga Mongulala vivieron con estos hombres de las estrellas y les entregaron profecías. Tenemos los mayas con 7 profecías. Tenemos a los indios Hopi con las profecías de la tabla sagrada, que también explican desde su memoria tribal que vivieron con seres de las estrellas. Es decir, que la profecía ha sido esparcida por muchos lugares y el hombre de este tiempo no puede justificarse diciendo que nadie le avisó. Ahí está todo el conocimiento. ¿En qué he centrado mi trabajo? En reunir todo ese conocimiento y buscar las conexiones lógicas que existen en él. También, por lo tanto, he tenido que investigar a muchos contactos que han tenido o que dicen haber tenido, este acercamiento con fuentes de otros mundos. Así he logrado reunir esta información. Ahora, en el caso de Parravicini he tenido una inmensa fortuna. Yo no he tenido que reunir la información. He conseguido que he visto que hay personas que ya han hecho un maravilloso trabajo, también investigadoras, y que han reunido las profecías de Solari. Existe una aplicación para Windows que se llama Sendero Azul. Desconozco si actualmente es posible descargarla de internet. Solamente supe que hubo una versión que ya es muy antigua. Esas 5.133 profecías las reunió un personaje argentino que diseñó esta aplicación y que yo logré conseguir finalmente. Quiere decir que esa compilación pude obtenerla gracias al esfuerzo de esa persona que hizo esa gran labor. Entonces, a partir de allí, teniendo esa compilación, es mucho más posible y más sencillo hacer un estudio serio acerca de las profecías de Solari Parravicini. Así como el libro perdido de Nostradamus estaba por allá en Europa y tocó ir a conseguirlo allá, bueno, pues se hace. Pero quiere decir que ya hay muchos que han hecho un trabajo y nosotros podemos acudir a esos trabajos para sustentar nuestras investigaciones. Dentro de toda la obra de Parravicini, ¿qué más nos habla de el futuro de él y que posiblemente muchas de esas cosas sea nuestro presente? Bueno, partiendo del hecho de que Parravicini identifica claramente 2 fuerzas extraterrestres en la Tierra, el futuro, o lo que se ha llamado en las profecías por varios profetas, el final de los tiempos, así también por el mismo Jesús, tiene que ver específicamente con este presente como tú lo refieres. ¿Qué es lo que va a suceder? De acuerdo a las profecías, el final de los tiempos está caracterizado por la consumación de una gran fuerza oscura que despliega todo su poder final en un tiempo muy corto, pero muy destructivo para el planeta Tierra y para la humanidad, aunque dure poco tiempo. Esas fuerzas están caracterizadas por un anticristo. Parravicini entonces habla de él, pero también habló la profecía de Fátima, también la de la Saled, y también otros varios han hablado de las características y señales que permitirían identificar a este ser detestable que se va a presentar. También hablaría de un falso profeta y también hablaría de un gran dictador. Y el mismo Apocalipsis dice que de la boca del dragón salen 3 espíritus a manera de rana. Quiere decir que entonces el cifrado de las profecías comienza a tener una conexión lógica, porque esos 3 espíritus inmundos son justamente los que revelan Parravicini y otras profecías. ¿Qué significa todo esto? Tiene que ver con lo que anunciaron los hombres de las Pléyades de Enrique Castillo. Sabemos de las calamidades que sobrevendrán sobre el planeta Tierra. Una de ellas, la Tercera Guerra Mundial. Y Parravicini explica que la Tercera Guerra Mundial será desatada a partir de un tratado de paz. También lo dicen los pleyadinos en la profecía de los 9 tiempos. Cuando se esté hablando de paz, es que se desatará esta guerra.
comenzará con un conflicto intrascendente que tomará después dimensiones incontrolables y que sumergirá a varios potencias mundiales y a sus abanderados en una gran confrontación que los llevará también a su propia destrucción. ¿Qué significa todo esto? Que si las profecías entonces especifican que eso ocurrirá en el tiempo del fin, pues tendríamos que prestarles atención. La gran pregunta que se pueden hacer las personas es, ¿y cuándo es ese tiempo del fin? Bueno, tendríamos que revisar si esos tres personajes ya existen. Y sí, hay quienes ya cumplen con todas esas señales. Un gran dictador podría ser Putin, podría ser Maduro, como por ahí mucha gente cree, pero se requiere un vínculo con las otras dos espíritus a manera de rana que dice el Apocalipsis. Y el único dictador que tiene un vínculo con otro espíritu inmundo que aparece en esa profecía es Trump, porque tiene un vínculo con un judío ortodoxo que es parte de su familia y que se llama Jared Kushner y que compró un edificio en la Quinta Avenida llamado el 666, conocido ya por muchos que han investigado, y pagó $1.800 millones por ese edificio, mucho más de lo que vale, y se lo pagó a los Rothschild. Quiere decir que se cumple una señal que el Apocalipsis cifró, diciendo que la bestia se identifica con el número 666 y ese número es número de hombre. O sea que si un hombre se identifica con ese número, esa es la bestia, ese es el anticristo. Eso sucedió ya hace mucho tiempo, también 600 años antes de Cristo, cuando el rey Salomón pedía 666 talentos de oro como impuesto al año. Es decir, que ese mismo espíritu infernal no es un espíritu como el tuyo, como el mío o como el de un hombre del planeta Tierra. Ha tenido posesión de varios cuerpos y este final es ese hombre que está ahí. Un gran dictador, Trump, un gran líder salvador del mundo, Jared Kushner. Mírenlo y haciendo tratados de paz. Mírenlo unificando a todas las religiones y a los pueblos que siempre han estado divididos. Mírenlo haciendo cosas buenas, ganando la admiración de la gente. Sepan que ese es exactamente el plan que está en los 24 protocolos de los sabios de Sion. O sea que si las personas tuvieran conocimiento, sabrían identificar en qué tiempo están. Pero como solamente, desafortunadamente, también se han dejado basar por creencias o lo que dice el uno o el otro, o por seguir ídolos y hombres, están completamente desubicados de la profecía. Quiere decir que estamos enmarcados en un tiempo final, y en ese tiempo final, ese anticristo dura poco tiempo en el poder, y en ese tiempo final está determinada la aparición dentro del Apocalipsis de otros hombres que harán frente a esa fuerza y que serán más poderosos porque tendrán a ese Cristo interior por dentro y que serán tan poderosos que mostrarán que esa segunda venida profetizada es exactamente real y que se muestra su poder a través de esos hombres. Y también habla de 144,000 hombres, habla de 2 testigos, 7 hombres y 144,000. Todos con esas dotes de tener ese poderío interior, de saber quiénes son y de tener voz interior, a lo cual esas tinieblas le tienen mucho terror. Entonces, eso es lo que determina la profecía de Parravicini, siendo muchas las que lo dicen, que nacerá un hombre nuevo, que tendrá al Cristo en su corazón y que ese hombre nuevo será el resultado de todas estas situaciones que van a acontecer, pero que producto y forzado también por esas situaciones, busca finalmente y encuentra las respuestas en su propio interior, y ese es el poderío espiritual que en el día de hoy el hombre actual desafortunadamente todavía no manifiesta. Dentro de esa misma visión de Parravicini, de ese futuro que nos espera, materialmente, ya nos has hablado un tanto más por el aspecto de la política quizá, pero materialmente, ecológicamente, de nuestro planeta, ¿cómo visualizó Parravicini nuestro futuro? Bueno, tendría que decir que es un futuro muy difícil de asimilar para el hombre de la Tierra. Tendremos que ver morir el planeta producto de la radiación. Tendremos que ver, lamentablemente, dentro de poco tiempo, lo que antes era verde convertido en cenizas, como actualmente ha sucedido,
con más de 1,5 millones de hectáreas de selva amazónica que han sido quemadas bajo un plan nefasto de ese nuevo orden mundial. Tenemos que ver el planeta sumergido en una radiación nuclear que la radiación nuclear no es selectiva, no va a matar solo gente, va a matar árboles, va a matar ríos, va a matar tierra, va a matar animales, va a matar todo. Desafortunadamente, la visión del futuro, de acuerdo a las profecías de Parravicini, que siempre clarifico son la misma de varias profecías, pues no es alentadora. Y entiendo, por lo tanto, que eso es a lo que le tiene miedo a las personas cuando escuchan hablar de profecías. Otras simplemente quieren taparse los ojos y hacer de cuenta que ignorando toda esa información, pues nada va a pasar y ellos van a salir bien librados. Ninguna de las dos cosas es inteligente, puesto que a pesar de que la visión del futuro, por obra de esa invasión extraterrestre que Parravicini ha denunciado en la Tierra, que es responsable del nuevo orden mundial, a pesar de que eso vaya a suceder, también existe la otra revelación de la profecía, que es allí donde me es necesario hacer entender esto a las personas. El mundo como mundo de 4 poderes en el cual nosotros vivimos como sistema va a sucumbir. Y ese es el fin del mundo que todas las profecías y las de Parravicini han anunciado. Es el fin de un mundo material, es el fin de un mundo basado en la materia, es el fin de un mundo político, económico, militar y religioso. Ese mundo se va a acabar, puesto que es el responsable del colapso de la Tierra y por una lógica muy simple se puede predecir que si seguimos hacia el mismo rumbo, pues efectivamente ese mundo va a sucumbir por no estar sustentado en las leyes que sostienen y preservan la vida. Ese mundo, cuando se acabe, todas las personas que no hayan entendido que ese mundo era irreal, que era una falacia y que era producto de un nuevo orden mundial y que eso iba a terminarse, esas personas desafortunadamente van a perecer adorando ese mundo y van a morir junto con toda la destrucción que para ese mundo está deparada. Pero todas las personas que logren comprender que ese mundo era mentira, que la vida real no estaba representada en las pertenencias materiales ni en la ubicación ideológica de algunas de las que existieron, sino que está representada en la comprensión total de la ley, que es eterna porque preserva la vida en el tiempo. Y si el hombre se ajusta a esas leyes y por fin las conoce, esos son aquellos que se denominan el remanente final, la porción de humanidad que queda para repoblar el planeta y vivir en un tiempo muy distinto al que acaba de sucumbir, hablando ya de ese futuro, porque jamás volverán a querer levantar las estructuras que antes abochornaron al hombre, porque tendrán una gran madurez y podrán vivir en un tiempo diferente. Ese es el nuevo día que anunciaron los mayas, ese es el nuevo amanecer que anunciaron los Hopi, esa es la nueva Jerusalén, que no es ninguna Jerusalén, sino una nueva ciudad que anuncia el Apocalipsis o un nuevo mundo. Ese es entonces el futuro, según las profecías de Solari Parravicini. ¿Por qué dentro de la obra de Parravicini no se manejan fechas? ¿No sería más sencillo, tal día, tal hora, en tal lugar sucederá tal situación? Digo, no sé, cualquier cosa. ¿Por qué no se maneja eso? Bueno, esa pregunta también es muy buena porque me permite clarificar cómo fue entregada la profecía al planeta Tierra. Tiene que ver con la razón por la cual Jesús hablaba en parábolas. Sabrán todos que Jesús enseñaba por medio de parábolas y las parábolas encriptaban una enseñanza, pero esa enseñanza solo le era revelada a aquel que entendía la parábola. Era un método de protección de la información, puesto que esos mensajes también los escuchaban los judíos, quienes querían apresarlo y asesinar a todas las personas que compartieran o simpatizaran con las enseñanzas de Jesús. Pero el asunto es que los judíos, por no tener la inteligencia genética y espiritual del hombre de la tierra, no entendían las parábolas y no podían comprender qué era lo que Jesús estaba significando. Bueno, toda la profecía está escrita en símbolos y en cifrados, toda. Por lo tanto, el Apocalipsis, no solo Parravicini, también todas las demás están encriptadas y es una característica central
de una profecía. Una profecía falsa carecería de encriptado. Eso quiere decir que exige un nivel de interpretación del símbolo para poder entender la profecía. Claro, sería más fácil si no lo tuviera, pero el encriptado siempre es una medida de seguridad. Y como vuelvo e insisto, hay dos fuerzas en este planeta y una está en contra de la luz y en contra de que el hombre comprenda la luz. El encriptado sirve para que las profecías sean difíciles de ubicar en el tiempo. Por eso no tienen fechas, pero sí se pueden ubicar en el tiempo si se entiende la señal y el símbolo. Clarifiqué por qué estamos en los tiempos del fin. Y efectivamente estamos en los tiempos del fin. ¿Qué tal que las profecías de Parravicini advirtieran que en el tiempo final va a haber una gran calamidad nuclear, pero que hace 50 años viéramos esa profecía, o más bien hace 80, y resulta que no había ningún indicio de que hubiese armamento nuclear en el mundo? Entonces diríamos, no, pues esta profecía no es para este tiempo. Pero analicemos este. En este momento existen oficialmente divulgadas, cosa que puede ser falsa también y pueden ser muchas más, alrededor de 15.600 ojivas nucleares distribuidas especialmente entre Rusia y Estados Unidos. El 92% de esa cantidad está entre esos dos países y el restante 8% entre países como Corea del Norte, Israel supuestamente, China, India y demás. Significa esto que si hay una profecía que determina la inminente guerra nuclear y sabemos de toda esa información, ahí está el símbolo y aquí está la señal que me permite encajar perfectamente esa interpretación. Quiere decir que esa profecía está en cumplimiento o va a tener cumplimiento muy pronto. Por esa razón las profecías no tienen fechas, pero están claramente esgrimidos todos sus anuncios por medio de varios señales que determinan la posibilidad de ubicar cuándo van a suceder. En ese mismo sentido, Gabriel, ¿por qué si es tan viejo toda esta información de las profecías, el trabajo que desempeñó Parravicini, del cual estamos abordando, tiene muchas décadas ya todo esto? ¿Por qué al 2019 todavía hay muchas personas que no lo creen, hay personas que lo niegan e incluso hay personas que simplemente no les interesa nada, y no solamente de la obra de Parravicini, sino en general de las profecías? Ante ese aspecto, ¿qué se tiene que hacer? ¿Una buena divulgación? Sí, me parece muy bien, pero ¿y qué sucederá con aquellos que sigan en ese entendido de simplemente no creer? Bueno, acabas de mencionar algo que es necesario hacer. Una divulgación bien argumentada, bien sustentada, que a pesar de la lógica de los argumentos, siempre van a haber personas que van a ir en contra por estar confabuladas con otras creencias, con otros grupos espiritualistas o simplemente por su obstinado parecer de no creer en absolutamente nada. Bueno, digamos que no debería entonces importarnos ese asunto. A mí en lo personal no me interesan esas personas. Me interesa, ¿sabe quiénes? Aquellas personas que despiertan su inteligencia al momento que investigan y se encuentran con un conocimiento que les da la certeza de haber encontrado la verdad o mínimamente de estar bien encaminados en esa búsqueda de la verdad. Por esas personas que realmente son mucho más poquitas, son menos las que tienen esas cualidades, es que es necesario hacer este trabajo. Tendría entonces también para responder esa pregunta que valerme de la sabiduría de Jesús cuando dijo que mis ovejas oyen mi voz. Y le dijo a los judíos, vosotros no las oís, no la oís porque no sois de mis ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje que él tiene también se puede contrastar con otra cosa que él dijo. Bienaventurados a todos ustedes, manada pequeña, porque a mi Padre y a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús siempre habló de un reino que no es de este mundo. Siempre dijo que habían ángeles que venían del cielo a la tierra, que venían de ese reino, y que aquí en el planeta Tierra no existía tal reino. Bueno, ese reino es precisamente todas las leyes que sustentan la vida
y bajo la cual viven todos los hombres en otros mundos. Pero aquí en la tierra estamos viviendo bajo las leyes de otro reino distinto que se instaló aquí hace mucho tiempo y que ha puesto ese velo en los ojos que ahorita yo mencioné, que aún leyendo las profecías y viendo cómo específicamente clarifican lo que va a suceder, esas personas no lo comprendan. Quiere decir entonces que de acuerdo a las profecías hay una manada pequeña, hay una cantidad de hombres específica que han sido preparados desde encarnaciones anteriores para hacer una labor central en este tiempo final. La profecía habla de 144,000. Y yo puedo decir claramente cómo se identifican estas personas. Primero, no surgen de ninguna religión o de ninguna creencia, puesto que por el contrario, salieron de todas ellas al darse cuenta que la creencia no implicaba inteligencia, pero el conocimiento y la comprobación sí. Segundo, son hombres que al escuchar estas verdades resuenan en su corazón allá adentro y algo adentro les dice eso es cierto y esa certeza los impulsa a buscar comprenderla cada vez mejor. Son hombres con un brillo interior, con una luz eterna, con una nobleza de corazón, con una capacidad de reivindicación única, con una capacidad de perdón e iluminación interior que los hombres de las estrellas dicen admirar y que ya están apareciendo esa clase de hombres en este planeta. Quiere decir que hay hombres que han venido siendo preparados en encarnaciones anteriores y esa es la razón de la primera venida de Jesús. Muchos hombres que estuvieron caminando con él han encarnado muchas veces y hoy en día este conocimiento no les es extraño. Al contrario, no es ni siquiera como si no lo supieran o fuera nuevo. Es como si lo estuvieran recordando en el momento que lo encuentran. Esa clase de hombres es esa manada pequeña. Por eso es que hay tanta cantidad de detractores, de gente que no cree, o bueno, a mí no me interesa que crean o no crean. Yo no estoy interesado en quitar una creencia de la mente humana para implantar otra, puesto que eso no ha servido de nada a lo largo de la historia. Estoy interesado en que la gente encuentre un conocimiento que les sirva para descubrirse por dentro. Eso sí es importante. Bueno, tendría yo que clarificar también que el hecho de que se hable de 144,000 en el Apocalipsis o que los indios Cree hablaran de los guerreros del arco iris, que son los mismos, o que los Hopi hablaran de los danzantes del sol, que son los mismos, o que Parravicini refiera a los cruzados de la Cruz Orlada, que son los mismos. Esos 144,000 son la base para ejecutar el plan que se llama profecía. Pero hay muchos, muchos, muchos más que van a supervivir a la guerra nuclear y al cambio de eje planetario. Ese es el gran remanente. Esos 144,000 son los que van a guiar a ese remanente que llegará a Sudamérica, que llegará huyendo de la guerra en sus países y que llegará buscando refugio y esperanza. Esos 144,000, sin saberlo y sin conocerlos, son la gran esperanza latente para este tiempo final. Perfecto, muy bien. Ahí tenemos entonces que dentro de todo lo de Benjamín Solari Parravicini, Gabriel, ¿cuál consideras que sea la psicografía que más te ha impactado? ¡Wow! Qué pregunta tan difícil de contestar. La que más me ha impactado. Tendría que referir una que fue la que me despertó internamente. El niño nuevo dejará de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. El niño nuevo será, además, joven y hombre en madurez. Y el gráfico muestra a una mujer con un gran corazón en los brazos, o sea, 2 corazones, acariciando por la mejilla a un niño. Siendo que la profecía toda me tiene absolutamente maravillado y asombrado por la perfección del plan, esta profecía en lo personal me toca profundamente porque fue la que despertó mi capacidad de entender
finalmente qué es lo que tengo que hacer. El niño nuevo deja de ser muñeco. Muñeco quiere decir títere, quiere decir hombre sin identidad, quiere decir un hombre normal que come, duerme, trabaja y no tiene ninguna expectativa en su vida más allá del paradigma de éxito que este sistema ha inoculado o instalado en la mente humana. Podríamos decir que ese era yo, un hombre normal, dedicado a su estudio y creyendo que era muy bueno porque se dedicaba a cumplir juiciosamente ese paradigma. Pero todo el conocimiento de las profecías me ha invitado a entender que esa vida es un absurdo, es una ridiculez comparada con la esencia real del ser humano que yo siempre he sentido en mi corazón. No tiene nada que ver con eso. Yo siempre he sentido en mi corazón desde niño que no estamos solos en el universo, porque ante mi lógica de niño, que siendo muy básica por ser niño, era completamente absurdo que el universo entero, tan infinito que es, tan desbordante de planetas, de soles, de galaxias, solamente en un pequeño planeta, en un recóndito lugar de la Vía Láctea, hubiese vida y que esa vida se matara entre sí y no entendiera ni para qué nació. Eso no tenía cabida en mi cabeza. Desafortunadamente, en el transcurso de la vida, uno actúa como muñeco sin identidad por no regir su vida bajo esa sabiduría que uno tiene por dentro porque está dormido. Esa profecía me despertó. Me abocó a comprender todo el conocimiento que han transmitido los hombres de las estrellas y me implicó dentro de una gran responsabilidad que yo libremente decidí aceptar. Eso me tiene aquí sentado frente a ti en esta entrevista, diciéndole al mundo que tienen que dejar ese muñeco atrás, porque ese muñeco no puede entender para qué nacieron, ni para qué existen, ni para qué son. Pero si ustedes se convierten en ese nuevo hombre lleno de sabiduría, de toda esa que ha traído Jesús y los hombres de las estrellas, dejan de creer y se dedican a comprobar y a conocer, esa búsqueda despertará y activará unos mecanismos internos que les llevarán a ampliar su entendimiento y a llegar inexcondiblemente a la verdad que tanto han buscado. Ese es mi trabajo, esa es mi misión y por eso es que estoy hablando de esto ante el mundo. Así es. Ahora, vamos a dejar a un lado a Benjamín Solere Paravicini y me gustaría que pudiéramos entrar en este aspecto de los pleiadianos, de los reptiloides y de muchas otras razas que se asegura que andan ya aquí en nuestra sociedad y que pareciera que también nos están dando algunas predicciones, algunas profecías, pero Gabriel, no siempre estas profecías se cumplen. Ante esto, ¿cómo podemos diferenciar quién sí y quién no? Quizá nos está proporcionando una información idónea, correcta, que podamos usar, porque en muchas de las ocasiones pareciera que estamos ávidos de obtener esa información como llegada de alguna parte del universo para ponerla en práctica. Sí, indudablemente muchas personas están con un afán inescondible de tener un contacto con alguien extraterrestre. Pero desafortunadamente hay una gran inocencia detrás de ese afán. Entonces, ahora que me preguntas esto, voy a ampliar más la información sobre esas dos fuerzas. He hablado ya algo acerca de la fuerza de luz. Voy a hablar acerca de la fuerza de tinieblas. Tendría que decir que para el planeta Tierra todo comenzó en la Atlántida. La rebelión extraterrestre se instaló en el planeta hace 75,000 años, se asentó plenamente en él y empezó en este continente que sabemos ahora se encuentra sumergido bajo el actual Océano Pacífico. Había otro continente contiguo que se llamaba Lemuria. Resulta que en Lemuria, hace alrededor de 12,500 años, vino la última, o se decretó por parte de los hombres de las Pléyades, la última etapa o la etapa final de ayuda al planeta Tierra, que duraría varios miles de años y en las que se dejaron las profecías. Antes de ese tiempo no se habían dejado. Ellos convivieron en Lemuria con hombres terrestres durante miles de años, los pleyadinos. Esta es la memoria tribal de los indios Hopi, recolectada por Joseph Blumrich, el mismo que escribió Las naves de Ezequiel y que, siendo ingeniero de la NASA,
logró, con base en la descripción que hizo Ezequiel de ese avistamiento de una nave espacial, diseñar una nave que efectivamente puede volar. O sea que Joseph comprobó que lo que vio Ezequiel fue efectivamente una nave estelar. Ahora, volviendo al punto, ese mismo Joseph Blumrich recolectó alrededor de 50 horas de grabación de una entrevista con el anciano Hopi White Bear o oso blanco, el cual le contó toda la memoria tribal desde donde lo recordaba hasta el tiempo actual. Especificó entonces que convivieron con hombres que venían del cielo, que se movían en catchinas, que son los mismos naves voladoras o discos voladores. Clarificó igualmente que estos pleyadinos enseñaron las leyes para compenetrarse en armonía con toda la creación y con esta tierra, para convivir en grandes leyes de amor universal entre hermanos. Es lo mismo que enseñaba Jesús. Y al mismo tiempo en la Atlántida crecía y se fortalecía esta rebelión estelar. Se denominaron los Ibóreos o Hiperbóreos por ser ahí atlantes. Diseñaron un plan llamado Sinarquía, que es un plan que hoy en día se consuma como el nuevo orden mundial, y es el plan para borrar toda la memoria espiritual del hombre de la tierra, borrando su procedencia, borrando su identidad, para que pueda ser completamente manipulable bajo las intenciones de esta rebelión. Cuenta entonces esta memoria tribal Hopi que se desató una guerra entre atlantes y pleiadianos, que originó el hundimiento de esos dos continentes. La radiación nuclear no es, apenas va a ser conocida por la Tierra, no es así. Ya la Tierra ha conocido las explosiones nucleares. Es que esta es una tecnología de destrucción masiva traída por la rebelión extraterrestre, que vino especialmente desde Sirio. Luego llegaron desde Orión, Draco y Andrómeda, pero la primera que cayó en Atlántida proviene de Sirio. Ahora, esa guerra que hubo, cuenta el anciano Hopi, que los hombres de las Pléyades protegieron a un remanente de Lemuria, lo sacaron de ese continente en hundimiento y lo trasladaron en sus naves a América del Sur, encontrándose un primer asentamiento de este remanente de Lemuria aquí en América, en una ciudad llamada Tiahuanaco, muy cerca de donde estoy actualmente. Me encuentro en Puno. Tiahuanaco está en Bolivia. Allí, todos los que han investigado la cosmovisión andina conocen acerca de este lugar y conocen que este fue un primer asentamiento de hombres de las estrellas. Es decir, que a partir de ahí se iniciaron los clanes que convivieron con hombres de las estrellas aquí en América del Sur. Esta rebelión extraterrestre fue derrotada en aquel entonces por los pleyadinos, pero un pequeño reducto logró sobrevivir y trasladarse a lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, Israel, Palestina, Egipto, toda esa parte. Por eso es que ahí se presentan estos dioses antropomorfos con cara de animal, con cuerpo humano, pero no eran más que hibridaciones genéticas que estas entidades podían procesar, puesto que carecen de cuerpo humano y no pueden procrear. Esos fueron los primeros dioses que se adoraron en las antiguas civilizaciones que supuestamente aparecieron hace 5.000 años, lo cual también es falso. Ahora, ese pequeño reducto se instaló específicamente en una zona llamada Israel. ¿Sí? Yo no estoy hablando de nada que tenga que ver con discriminaciones o cosas de estas que ellos mismos se inventaron para que quienes tuvieran la conciencia de poder entender lo que son, pues fuesen entonces atacados. Y esto es un juego en el que la humanidad ha caído. Pero allí en Israel, ese pueblo que se hizo pueblo elegido de Dios, o que más bien tienen a un Dios que adoran y ese Dios los eligió a ellos, es el responsable de todo lo que en este momento es considerado nuevo orden mundial. Detrás de cada élite que gobierna el mundo, detrás de cada gran multinacional que tiene poder sobre los gobiernos de nuestros países, detrás de cada presidente que la gente cree que es el que gobierna, se encuentra esta élite judío-masónica. Ellos son los que realmente gobiernan, desde el Plan Illuminati, que se fundó en 1776, el 1 de mayo.
Desde allí, y eso está en el sello del dólar, del billete de $1, esa pirámide es la que se encuentra rigiendo absolutamente los 4 poderes que gobiernan este mundo. Quiere decir entonces que lo que la gente ha investigado como reptiloides, como draconianos, como purpurados o como grises, no se puede quedar solamente en el fenómeno extraterrestre del muñequito ese que es marciano. Y mucho menos pueden considerar que son buenos o positivos. Recuerden que se disfrazan de luz y son maestros haciéndolo. Estos entes son los que se encuentran gobernando el mundo y son los que se encuentran viviendo de los fluidos energéticos, de las emociones desbordadas de los seres humanos que se meten a las guerras, a las revoluciones o que viven en medio de emociones, de partidos de fútbol, de conciertos de rock, de un montón de cosas que implican un desequilibrio emocional. De eso se alimentan estos entes parásitos, de los fluidos que el mismo ser humano en su propia ignorancia produce. Por esa razón, las leyes del amor, la paz, la armonía, el equilibrio son las que sostienen la vida y las leyes del caos, la destrucción, la guerra son las que la matan. Si el ser humano vive en esas leyes, entonces tienen toda la energía y el alimento a aquellos entes que han provocado que el ser humano viva en esa vida fuera de la ley. Ahora, si vamos a hablar de extraterrestres, entonces tenemos que referir que estos entes, si tienen la tecnología para haber llegado a la Tierra, si tienen tecnología para hacer naves espaciales, pues fácilmente tendrán tecnología para hacer una cutis semejante a la humana. Estos son maestros de la clonación, son maestros de la manipulación genética, son maestros del transgénico, no solamente en la comida, sino en el humano. Son maestros de la hibridación y de las mezclas de genes animales con humanos. Y esa maestría es la que les ha permitido tener apariencia humana para poder implantar muchos gobernantes que en este momento no son humanos, para poder implantar una apariencia en estas grandes élites que no tienen procedencia humana, pero que sí tienen figura humana. Es todo un disfraz. Y así han logrado que el mundo, es que esto que yo estoy diciendo parece ciencia ficción, no crean que yo no soy consciente de eso, yo lo sé, pero aunque parezca ciencia ficción, yo tengo que decirlo, porque es exactamente como esta rebelión ha podido camuflarse en el planeta. Voy a darles 3 referencias muy antiguas que podrán consultar para verificar esta información. Una es el libro de Enoch, apócrifo. Otra es el libro secreto de Juan, también apócrifo. Entre estos 2 libros hay más de 6.000 años de diferencia y dicen lo mismo sobre lo que les voy a decir. Otra es el mismo Génesis. Estos advierten que cuando esa rebelión extraterrestre cayó a la Tierra, que son lo mismo que se llaman, que aquí llamamos demonios, los demonios son entidades extraterrenas, una vez vieron a las mujeres de la Tierra que eran hermosas, un comandante de esas legiones llamado Azazel le dijo a esas entidades demonios, vayan y creen familia para su placer. Y estos fueron, pero las mujeres los rechazaron y consideraron que era muy complicado manipular genéticamente por medio de la copulación a toda una humanidad si tenían que violar a las mujeres constantemente. Lo que sucedió es que se presentaron con su forma reptiloide. Claro, ¿qué mujer de la Tierra va a aceptar a un reptiloide o a uno de estos híbridos entre mezcla con genética animal? Entonces ellos regresaron y se comprometieron con una anatema, dice el libro, a hacerse semejantes a los hombres o a semejantes a los esposos de ellas. Allí entró la elaboración genética de un disfraz semejante a un ser humano. Y luego cuando volvieron a ellas, les trajeron presentes, les enseñaron a tener amor a la materia y copularon con toda la humanidad durante miles de generaciones hasta que degeneraron el código genético humano. Esa historia está allí y compagina perfectamente con todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy en Lemuria. Es decir, que es una rebelión que es muy vieja aquí, pero como lo dijo Jesús, todas estas profecías serán para el final de los tiempos y los hombres finalmente las comprenderán en ese tiempo final y despertarán
y se zafarán de toda esa manipulación. Un hombre que comprende estas palabras y entiende que esos hombres de las estrellas vinieron aquí en un plan de restitución del daño que ha hecho esa rebelión aquí, que los mismos pleyadinos mezclaron su genética dorada con nosotros y corre por nuestra sangre para inactivar o contrarrestar el gen reptil que también desafortunadamente tenemos. Esa es la razón por la cual este cuerpo dura tan poquito tiempo. Esta es la razón por la cual se enferma, por la cual se envejece. Y los hombres de allá arriba no tienen tales situaciones físicas. Esa es la razón. Ahora, ese mismo gen dorado es el que corre incluso por tus venas, Johanan, y por las venas de quienes nos escuchan, y es el que hace despertar esa memoria de ese gen dorado al momento de comprender la verdad de lo que ese es. Y eso le tiene pavor la rebelión. La rebelión le tiene pavor a que se levante un hombre inteligente. Le tiene terror a que aparezcan hombres que puedan despertar conciencia en los demás. Tanto así que por eso buscan asesinarlos. Y eso es lo que ha ocurrido en la historia de muchos hombres grandes y maravillosos que han sido asesinados porque les tienen miedo de que despierten la conciencia en los demás. Pero resulta que estos 7 hombres que aparecen en el Apocalipsis o estos 144,000 no van a poder ser asesinados como antes han procedido en este plan nefasto para destruir a la humanidad. Esa es entonces la razón por la cual existe este nuevo orden mundial. Y es la razón por la cual estamos hablando de esto y de un despertar de conciencia que también es inminente. Muy bien, pues muy interesante todo esto que nos estás compartiendo. Me gustaría que fuéramos con las preguntas de la gente que nos mira en estos momentos, ya para ir cerrando esta entrevista, Gabriel. Y bueno, ya saben, la palabra pregunta en mayúscula para irnos más rápido, para identificarlos dentro del chat. Y veo por acá que Zulia Torrealba te pregunta, ¿las vidas que se pierdan en la transición de las profecías tendrán vida eterna? O sea, ¿no pasarán al plano espiritual? Te pregunta. Muy bien, pues muchas gracias por estar atentos y por hacer sus preguntas. Bueno, las vidas que se pierdan. Tenemos que clarificar lo siguiente. Nosotros en este planeta Tierra estamos atravesando una escala de ascenso espiritual que es llamada días de creación. Cada día de creación, siendo una información muy compleja que ameritaría una explicación muy amplia, tiene grados o impulsos que el hombre en la medida que va madurando logra pasar al siguiente, igual que los grados de un colegio. Nos encontramos actualmente al cierre de un segundo día de creación y al borde de un inicio de un tercer día de creación. Es lo que también han conocido los que han investigado como la cuarta era planetaria. Una cuarta era o una cuarta dimensión es una nueva velocidad de pensamiento en un hombre que al nacer de nuevo, es decir, al dejar todo ese mundo de miseria y convertirse en un nuevo hombre bajo las leyes que ya comprendió, tiene una nueva velocidad de conciencia, de pensamiento, de espíritu, de inteligencia y de conocimiento. Esos hombres son los que pasan al tercer día de creación. Ese es el remanente del cual hablan todas las profecías y son los 144,000 los que catapultan ese remanente a ese tercer día de creación. Quienes no consigan, porque se quedaron adorando esa bestia de 4 poderes que gobiernan el mundo, como dice el Apocalipsis, o quienes nunca entendieron esta información por más que se divulgó, o quienes cometieron graves crímenes que los llenaron de karmas en contra de sí mismos, desafortunadamente para toda esa gran cantidad de personas no habrá un tercer día de creación. Dice un profeta llamado Daniel que en el contacto de 1989 se escribió 13 cartas que pueden investigar también, que quienes no pasen al tercer día de creación, pero que tengan la oportunidad de poder en un futuro lograr tener ese nivel de ascenso, tendrán que encarnar en otro planeta, desde incluso un primer día de creación, a repetir otra vez todo el proceso con la conciencia de haber podido estar en un tercer día de creación y haber desperdiciado la oportunidad, porque se quedaron apegados a todo ese mundo de mentiras y no nacieron de nuevo. Esa es, digámoslo así, la respuesta para muchos espíritus que
no habrán puesto ni pondrán su voluntad en acción para nacer de nuevo o para supervivir en ese remanente. Habrá otros que ni siquiera tendrán esa oportunidad, porque al fin y al cabo esa es una oportunidad de permanecer. Hay otros que serán completamente borrados y es lo que Jesús refirió a los apóstoles. No se alegren de que los demonios se sujetan a ustedes. Alégrense de que sus espíritus y sus nombres están registrados en el libro de la vida. Quiere decir que hay unos espíritus que se degenerarán a grado tal porque cometerán los peores crímenes que ya no serán humanos, perderán toda su condición humana y su esencia, y esos serán borrados de la existencia y nunca más revivirán en encarnaciones futuras y serán desaparecidos por la justicia de las leyes eternas. Muy bien, tenemos a Cordelia. Te pregunta si en la obra de Parravicini está mencionada la fecha del 13 de enero de 2020. 13 de enero del 2020. No hay ninguna profecía que yo conozca en mi estudio que haga referencia a esa fecha. Parravicini no hace referencia a fechas con tanta precisión. Sin embargo, hay algunas profecías o psicografías de Parravicini que refieren una fecha simbólica. Ejemplo, la gran hecatombe sucederá y da una profecía y luego dice será en el 2000. Y las profecías que hacen referencia al nacimiento del hombre nuevo las clasifica dentro del 2002. Estos años no son como tal una fecha literal, sino que son un símbolo para comprender que primero en el 2000 se van a dar esas grandes hecatombes o calamidades y que después, es decir, un tiempo después, un periodo o un lapso de tiempo posterior, se va a dar el nacimiento del nuevo hombre. Eso es lo que significa el 2002. Ahora, si ubicamos el tiempo del fin, ese es el 2000, el actual. Y si ubicamos que posterior a esa tercera guerra mundial hay un remanente que ve un nuevo día de creación, ese es el 2002 que refiere Parravicini. Entonces no se puede interpretar con fechas de calendario gregoriano, sino con base en señales como ya se los he explicado. Lina María Castillo, dice, entonces, ¿estamos en el fin de la profecía? Qué interesante pregunta. Me permite clarificar que todas las profecías se acaban. Es que en el tercer día ya no van a haber profecías. Las profecías tienen un final. Cuando se cumpla la última, se acabaron todas. ¿Por qué? Porque ya no serán necesarias. Si entendemos bien lo que es la profecía es necesaria porque implica un anuncio de una serie de acontecimientos por suceder, para que el hombre se prepare. Es que la profecía no está hecha para decir que si un asteroide va a caer aquí en Puno, entonces yo diga, cuando caiga el asteroide, entonces creo. No, la profecía está hecha para que antes de que caiga usted se traslade a otra parte y superviva. La profecía es un plan de supervivencia, pero al mismo tiempo es un plan que involucra que muchos hombres aparezcan, hombres, mujeres, y que tengan la claridad y la conciencia de comprender que están involucrados en varias profecías y asuman responsabilidades dentro de ese plan. Ese, por ejemplo, es mi caso. Yo estoy en el plan de cumplir con unas profecías. Es decir, que para mí determinan las profecías del Niño Nuevo una serie de cosas que yo tengo que hacer. Y cuando las haga, les daré cumplimiento a la profecía. Y cuando cumpla con todas, la profecía se acaba. Es decir, que las profecías tienen un final y será cuando se cumpla el remanente final, la resurrección definitiva del hombre en el tercer día de creación, la gestación total y el nacimiento de un hombre nuevo con ese Cristo interior por dentro de él y la venida por segunda vez de ese Jesús que viene con nombre nuevo. Tenemos a Blanca Ponce. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos, que son muy jóvenes, al despertar de conciencia? Qué maravillosa pregunta. Me encanta que pregunten eso porque significa que están comprendiendo el mensaje de las profecías de Jesús y de los hombres de las estrellas. Bueno, yo podría simplemente dar una recomendación. Enséñenle a sus hijos la verdad.
Hay dos fuentes de información que un niño desde que es pequeño puede adquirir. Puede, puede adquirir información. Una de ellas, todo lo que le ofrece el mundo, las pantallas de celular, las pantallas de las computadoras, las pantallas de los televisores, lo que le enseñan en las academias que están compaginadas o confabuladas con ese sistema educativo del nuevo orden mundial, todo eso. Y hay otra fuente, la que los padres que conozcan la verdad le puedan transmitir, la que los libros que hablan la verdad le puedan enseñar. Mi recomendación es que le enseñen a sus hijos que el Dios verdadero lo tienen por dentro, en su corazón, que se aboquen a comprenderlo siempre por dentro y que rechacen cualquier cosa externa que les intente decir que necesitan intermediarios para llegar a Él. Enséñenles a sus hijos la maravilla de lo grandiosos que son y la maravilla de un conocimiento que les permite entender para qué nacieron y para qué existen. Samuel Alejandro, ¿podemos evitar estas profecías malas para la humanidad y hacer que el hombre despierte antes de llegar a ese mal tiempo? Esa pregunta la puedo contestar en dos facetas. Voy a empezar por la segunda. Sí se puede hacer que el hombre despierte antes de llegar a ese mal tiempo. Eso es justamente lo que estamos procurando realizar y es justamente lo que las profecías advierten que va a ocurrir con unos cuantos hombres, pero aunque sean pocos, van a ser muy poderosos. La otra parte de la pregunta tiene otra respuesta, que tiene que ver con lo que acabé de decir. No podemos evitarlo. Los hombres de las estrellas, cuando entregaron las profecías acerca de la Tercera Guerra Mundial, advirtieron lo siguiente: la Tercera Guerra Mundial es inevitable. Lo que se puede hacer es minimizar sus efectos. Y por la acción de algunos hombres latinos se lograrán minimizar esos efectos. Ahora, si los efectos de una guerra son la aniquilación de la humanidad, minimizar los efectos implicaría la supervivencia de unos cuantos, a pesar de que sea asesinada una gran multitud. Eso es lo que también va a suceder. Significa que va a haber un gran remanente y esa es la gran esperanza para el planeta entero, que está centrada bajo la responsabilidad de los hombres de este continente suramericano. Muy bien, tenemos por acá a Connie González. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y cómo debemos comportarnos? Muy interesante también. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, bueno, voy a hacerle simplemente esta recomendación y cada quien según su lógica, su albedrío y su necesidad, pues entonces puede sujetarse o no a ellas. Simplemente es una guía. Primero, busquen conocimiento real. Nadie puede realizar ningún cambio interior sumido en la ignorancia, de creer en cielos, infiernos, purgatorios, supersticiones, miedo al demonio y todas estas cosas. Busquen conocimiento de la realidad verdadera que les permita salir de todas esas creencias. Ese conocimiento ya existe en la tierra. Ese conocimiento, en primera instancia, son todas las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles y de Pablo de Tarso en el Nuevo Testamento. Todos los apócrifos, entre más sepan de la vida de Jesús y de sus actos, más avivan su voz interior, más se despierta su lucidez mental, porque es que este asunto no es religión. Y ninguno puede hoy en día venir a decirme que yo hablo de religión por hablar de Jesús. Todo lo contrario, estoy desprendiendo a Jesús de las religiones para que se pueda entender la esencia pura del conocimiento que entregó. Es lo que podemos hacer. Y al comprender su sabiduría, fácilmente se responde la siguiente pregunta, que es con respecto al comportamiento. Si Jesús advirtió que el Padre Eterno es puro amor, el hecho de comprender qué es el amor y desarraigarlo de la idea de amor que se tiene en el mundo, que es un amor romántico, un amor carnal o un amor de telenovela, sencillo, humilde, en ese aspecto tú te vas renovando, tú vas cambiando tu forma de comportarte hacia un conocimiento pleno
de las leyes eternas, y esa es la maravilla del hombre que nace producto de este conocimiento. Muy bien, vamos con dos últimas preguntas, Gabriel, ya para cerrar esta entrevista. Y tenemos por acá que, bueno, ya saben la palabra pregunta. Hay muchas preguntas en este momento y de verdad agradezco a todos ustedes. Romero Ortiz dice, la profecía de Chico Javier no se cumplirá, donde dice que si la humanidad no tenía conflicto bélico por 50 años, luego de que pisó la luna. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, tendríamos, sí, claro, de Chico Javier, y hace poco se dijo que el 20 de julio iba a suceder una gran, digamos, acontecimiento, producto de también estos anuncios de Chico Javier. Bueno, lo que hay que comprender es que todo este, digámoslo así, todo este fenómeno en torno a las profecías que advierten que algo terrible va a pasar en una fecha específica, siempre son falsos anuncios. Por lo que acabé de explicarles, la profecía no maneja fechas específicas. Así que ya con base en ese conocimiento es posible dejar de creer y tener falsas expectativas en cumplimientos que no suceden. Segundo, con respecto a esa misma profecía ocurre lo mismo. No podemos establecerla en tiempo calendario. Tenemos que emplear el conocimiento para ver qué encriptado tiene esa profecía. Si no está encriptada, es falsa. Y si está encriptada, tenemos que revisar cuál es la interpretación y conectarlo con acontecimientos del presente para ver si estamos ubicados en el cumplimiento o no de esa profecía. Muy bien, y por último, el despertar te pregunta, tras la llegada de la Tercera Guerra Mundial, ¿los avances tecnológicos que no nos son útiles sucumbirán en su totalidad como en el mundo antediluviano? Muy interesante. Entonces tendré que valerme de las profecías mayas, que dicen lo siguiente: todo sistema que no está sustentado o fundamentado en las leyes que sí sustentan la vida, sino que está basado en leyes que van en detrimento de la vida, van a desaparecer. Eso involucra todo el uso tecnológico que vaya en detrimento de la vida. Hay que comprender esto, que la tecnología se puede desarrollar por el uso de la inteligencia si la usamos para creaciones futuras que tengan que ver con el avance espiritual y la restauración de todo el daño hecho a la vida por culpa de esta rebelión y después de esa Tercera Guerra Mundial. Lo que quiero decir es que en ese tercer día de creación, donde el hombre será profundamente sabio y consciente, habrá avances tecnológicos tan impresionantes que la tecnología de la actualidad se queda totalmente en pañales, porque la tecnología de la actualidad está fundamentada en leyes que no propenden por la conservación de la vida. O sea que sí, va a desaparecer y va a ser sustituida por una mucho más avanzada. Muy bien, pues Gabriel, la gente que nos mira en estos momentos, ¿cómo puede entrar en comunicación contigo? ¿Cómo puede estar al pendiente de tus actividades? Bueno, Johanan, gracias por hacer esa pregunta. Invito a todas las personas a visitar el canal Niño Nuevo, también en YouTube. Ahí es donde estoy publicando, bueno, todas estas entrevistas que a lo largo del recorrido que estoy haciendo por Sudamérica, pues me realizan, donde se difunde mucha información, pero también divulgo un conocimiento llamado la lógica de la lógica, que fue entregada en ese contacto del 73 y que comprende el pensamiento de un hombre totalmente nuevo con otro nivel de inteligencia mucho mayor. Esa lógica de la lógica es la que por ese canal podrán seguir en la medida que voy, por supuesto, publicando los videos. Si quieren contactarse conmigo, también lo pueden hacer a través de mis redes sociales, que son en Facebook, Niño Nuevo, también en Instagram, también en Twitter y también a través de la página web niñonuevo.com. Ahí está toda la información con referencia a este propósito o a este compromiso que he decidido asumir de buscar a esos hombres y a esas mujeres maravillosas que resuenan con esta verdad interior.
Perfecto, pues ahí está. Pues de verdad yo te agradezco enormemente, Gabriel, que hayas estado por acá con toda la banda de los Johaneros, que nos hayas ayudado a entender más todo lo que tiene que ver con este asunto de las profecías. Y solamente me resta una sola pregunta, que fue con la que iniciamos esta entrevista. ¿Por qué le tenemos, repítenos de favor, por qué le tenemos tanto miedo al futuro, pero a su vez, cómo nos llama la atención? Le tenemos miedo al futuro porque ignoramos totalmente lo que acontecerá, pero al mismo tiempo tenemos ese anhelo de saberlo porque nuestra naturaleza es ser eternos, no ser mortales. Quiere decir que tenemos necesidad de saber quiénes seremos en la continuidad del tiempo. Y ese conocimiento del cual estamos hablando es el que ofrece esas respuestas. Mi recomendación final: no le tengan miedo a nada. No le tengan miedo a lo que han considerado desconocido. No le tengan miedo a lo que han creído que es un misterio o que es sagrado, porque ese miedo los coarta de poder tener mayor conocimiento y que les permita ser más sabios. Al contrario, rompan todos esos miedos y abóquense a una gran investigación y a una gran búsqueda interior, porque siempre dará muy buenos frutos. Perfecto, pues ahí está. Pues Gabriel, muchas gracias. De verdad te agradezco enormemente tu disposición para esta entrevista, para contestar cada una de las preguntas de la gente que nos mira desde diversas partes del mundo. Y bueno, pues la mejor de la suerte para tus presentaciones allá en el Perú. Muchísimas gracias, Johanan, por haberte interesado en entrevistarme. De verdad que para mí es no solo un gusto, sino una alegría poder transmitir a las personas que están interesadas en esta búsqueda un conocimiento que de repente les permita encontrar alguna guía o alguna luz para seguir encontrando esa verdad que anhelan. Entonces, muchas gracias a ti por el trabajo que realizas, por este proyecto maravilloso que hoy nos ha permitido conversar y mucha gente escucharnos. Muy bien, pues muchas gracias y te mando un fuerte abrazo, Gabriel. Y ahí estamos en comunicación. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Igualmente para ti, un gran abrazo. Gracias. Hemos escuchado a Gabriel Cardona, mejor conocido como el Niño Nuevo. Así que bueno, pues yo le invito a que lo siga a través de todas sus redes sociales, que lo encuentra así tal cual como Niño Nuevo, para que le dé seguimiento a toda la información que él está proporcionando constantemente. Y de verdad que es una cantidad impresionante. Ya lo escuchó usted, de verdad que es muy rico platicar con él, porque nos damos cuenta que conoce, que sabe, que ha estudiado, que ha indagado, y esto nos lleva a reflexionar sobre muchas de las cosas que nos dijo Gabriel Cardona aquí en La Insólita Experiencia. Esta entrevista responde a muchos de los correos, a muchos de los mensajes que ustedes me mandaron a través de las redes sociales para que estuviera aquí Gabriel inmediatamente. Bueno, pues, y también quiero agradecer a Pablo Majuan de allá de Perú, que fue mi querido amigo Pablo Majuan quien me pasó el dato de Gabriel para hacer esta entrevista. Y bueno, pues le mando un fuerte abrazo y saludo a Pablo Majuan, y muchas gracias, hermanito. Y bueno, pues ya lo tuvimos aquí, de verdad que bien interesante, ¿no lo cree usted? Bueno, pues si le gustó, dele manita arriba, vamos con esas manitas, vamos, comparta este video, que resuene cada una de las palabras que nos dijo Gabriel aquí en esta entrevista. Sígalo en sus redes sociales, sígalo en sus actividades que está realizando en estos momentos en diversas ciudades allá en el Perú, donde se encuentra en estos momentos. Así que bueno, pues la invitación para que esté muy al pendiente de cada una de las actividades, de cada una de las cosas que viene desempeñando, que viene realizando allá en América del Sur. Preguntaban por acá en dónde más se va a presentar. Síganlo en las redes sociales, ahí es donde ustedes van a conocer en qué lugares va a estar presentándose. Ok, bueno, en todas las redes sociales lo van a encontrar como Niño Nuevo. Aquí en YouTube igual, como Niño Nuevo. Ok, bueno, pues ahí está. Pues, ¿qué les pareció? Bien interesante, ¿verdad? Bien interesante lo que nos dijo Gabriel en esta entrevista.